que harían para que muchos creyentes, personas, se hicieran creyentes. Y entonces transcurren los tiempos, los 3 años de ministerio, y Jesús caminaba con ellos y les orientaba y les hablaba. O sea, tenían al lado de ellos el Salvador, el Padre y el Espíritu Santo, haciendo una función maestral. Estaban con ellos. La señal para ellos es que había una transformación. Y aunque todavía Pedro tenía una mala costumbre de sacar cuchillo, puñal, lo vemos cuando Jesús es entregado, él saca el puñal, ¿verdad? Y le corta la oreja a un servidor del sacerdote, ¿verdad? Estaba todavía con problemas de conducta, pero caminaba con Jesús. O sea que paulatinamente a veces que los problemas hay que irlos sacudiendo, hay que ir desprendiéndose, hay que ir sacrificándose. Y vemos esa parte que todavía Pedro tenía ese problema. La vieja naturaleza estaba en un segundo plano, activa. Estaba consumiendo datos, por decirlo así. Entonces estaba activa esa segunda naturaleza, pero había una primera naturaleza que estaba ganando también terreno. Entonces, ¿qué pasa? Pedro, ¿verdad? Aún siendo creyente, niega a Jesús, lo sabemos, ¿verdad? Él se arrepiente, ¿verdad? Porque estaban batallando dos naturalezas. La nueva que se estaba formando, pero la vieja que ya tenía desde que había nacido. ¿Me entiendes? Entonces, empezó, lo negó, le pesó, se arrepintió. Jacobo y Juan en una parte dicen: Jesús, desciende fuego del cielo para que consuman a los samaritanos que no te aceptan allá. Jesús le dijo: no, hijos, yo no he venido a que las almas se pierdan, sino para salvarlas. No saben qué espíritu yo tengo. Entonces ellos todavía pensaban diferente porque habían dos naturalezas, una que se estaba desprendiendo y otra que estaba construyéndose. Entonces, ¿qué pasa? Cuando más adelante, que ellos ya estaban en una transición de proceso, de cambio, es cuando entregan a Jesús. Jesús se va, Jesús se entrega en el Calvario, Jesús resucita y les aparece a ellos para convalidar lo que Él les había dicho. Que era necesario morir, pero iba a resucitar al tercer día. Ellos no creían esto muy bien. Y lo que convalida el cambio en ellos es la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque en el capítulo 21 de Juan dice allí que Pedro, conjuntamente con 7, volvió a la pesca, volvió a lo del mundo, volvió a asociarse con el mundo, cuando Jesús le había dicho en la primera: no vuelvas a pescar. O sea, este desprendimiento, o sea, no vuelvas a lo mismo, despréndete, sacrifica eso, mata eso. Él vuelve de nuevo. Pedro tenía un poder de convocatoria y arrastró a 7, lo llevó a la pesca. Y ahí, cuando ellos están pescando, que no pescaron nada, dicho sea de paso, ven a alguien que está a la orilla del lago, y nada más y nada menos que Jesús. Pedro había soltado hasta el vestuario, porque cuando nos apartamos del Señor, volvemos a la vieja conducta del viejo hombre, se va el vestuario espiritual y quedamos desnudos. Entonces quedó desnudo Pedro, pero cuando sabe que es el maestro, se ciñe, o sea, se viste y sale del barco, de la barca, y entonces se encuentra con el Señor. Juan le dice: creo que es el Señor. Entonces, el apartarse del Señor, volver a la vieja naturaleza, desnuda en la parte espiritual. No estamos desnudos. Vean que esa parte no la vemos así físicamente, pero en la espiritual eso nos ve desnudo, en pelota y oscuro. Pues tuvo que vestirse, porque ir a la presencia de Dios es volver al vestuario. Ir a la presencia de Dios es otra vez portar señal. Y es cuando Jesús entonces lo entrevista. Vamos a usar a Pedro, porque es el que aparece allí. Pero los demás también tuvieron ese encuentro. Y cuando ven a Jesús, entonces Pedro es interrogado por Jesús. En el capítulo 21, en adelante.
cuando le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Sí. Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Sí. Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Dice que la tercera, Pedro se sintió triste de que le preguntara por tercera vez por qué le amaba. Porque sabía que no le amaba como era correcto. Lo había negado. 3 veces lo negó. 3 veces Jesús le recordó si lo amaba. Después de 3 años caminando con Jesús, estando allí, entonces recibe la transformación completa de un creyente verdadero que soltó todo, la vieja naturaleza. Se desprendió completamente entonces de la pesca. Se desprendió completamente de su yo. Se desprendió completamente de su identidad pasada. Sacrificó aquello que tenía por ganar a Cristo en su vida. Y por eso es que el Señor le dice, ahora irás a donde tú no quieras y otro te vestirá. Irás a donde tú no quieras ir. Y cuando vemos el libro de los Hechos, que Pedro entonces predica un primer sermón, se arrepintieron como 3,000. Predica un segundo sermón y se arrepintieron como 5,000. Allí convalidó el cambio trascendental de Cristo en Pedro. Nosotros tenemos que, hermano, buscar una experiencia con Jesús. Nosotros tenemos que preocuparnos por portar una señal que sea más intensa. Porque si no, como le dije al hermano Héctor en la comparación, si el Señor nos llegara a preguntar después que salimos de este cuerpo, un texto bíblico allá, y no sabemos el texto bíblico, nos va a raspar y va a decir, bueno, tú no conoces de mí, no puedes entrar para allá, mira, para esa riqueza que tengo.